El siguiente podcast es apto para todo público. Y nosotros somos eso, somos como una guía, un eslabón entre el ambiente y el niño. Sin embargo, cualquier maestra de método tradicional, de método Montessori, requiere de un autodesarrollo y de un autoconocimiento y de un trabajo interno. El mejor colegio para tu hija, para tu hijo, es aquel en donde a ti te dé paz, en donde tú puedas poner totalmente toda tu confianza. Los papás también tenemos que estar conscientes de que no todo se le puede dejar al colegio, claro. Y el colegio también estar conscientes en que es nuestra responsabilidad poder nosotros informar al padre y poder estarle dando estas oportunidades de crecimiento, y ya sabrá el papá si lo toma o no. Vamos a normalizar lo que nadie quiere hablar: salud mental, amor, desamor, crianza, emociones y mucho más. Acompañada de especialistas, responderemos tus dudas y romperemos tabús de aquello que vivimos día a día, porque hablar de todo esto es de lo más normal. Bienvenidos a este episodio de lo más normal. Y hoy vamos a platicar acerca de los retos que tienen las instituciones educativas, principalmente en educación básica, preescolar, primaria, secundaria. Porque hemos estado pasando por un cambio social bastante importante. Las necesidades de los niños han cambiado muchísimo. Ya escuchamos esta frase así como muy tradicional o muy normal de, es por la pandemia. Y ya se volvió como la justificante de todo lo que acontece alrededor de la educación de nuestros hijos, pero no es así. Sí es un factor, sin embargo, sí hay un cambio que tiene que ver con el estilo de padres que somos. Hubo un cambio generacional importante, la sociedad en general ha cambiado, el uso de las tecnologías, el acceso a la información, nuestros hijos, sus necesidades, sus retos también, y eso implica que todos estos cambios vengan e impacten directamente a la escuela. Hemos platicado en otros capítulos acerca de que a veces hemos tenido ciertas dificultades al elegir escuela para nuestros hijos debido a que no logra ver cómo está esta compaginación, no sé si se dice así de manera correcta, entre la familia, el alumno y la escuela. Y para ver un poquito el otro lado de la moneda y ver qué pasa con las escuelas, nos acompaña Gaby Trejo. Ella es especialista en el método Montessori, tiene muchísima experiencia en educación básica y vamos a platicar un poquito con ella también qué sucede del otro lado, porque a veces nos sentimos como los que tienen la capacidad de dar el señalamiento o el juicio acerca de lo que está sucediendo, pero pues no le hemos dado voz a las escuelas, y yo sé que es un reto trabajar con esta diversidad de niños, de necesidades, de características dentro de las instituciones educativas, y que viene un cambio importante también en ese entorno. En mi caso, en la práctica, que tenemos mucho contacto y mucha relación con las instituciones, vemos que muchas veces las cosas no son como los papás nos imaginamos o asumimos que son, sino que tienen otro contexto y otra intención. Pero es nuestro propio juicio, nuestra propia información que nos hace verlo como algo que nos daña, algo nocivo, algo que están en nuestra contra, cuando no es así. Entonces, Gaby, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Prisi, encantada. Gracias por aceptar esta invitación, para platicar un poquito aquí de todo lo que estamos viviendo las familias, principalmente en Nuevo León, pero sabemos que sí hay un cambio social importante. En nuestra cultura, en México vienen cambios, y a nivel mundial también hay cambios importantes. Ha habido una evolución muy marcada en la sociedad hacia temas de discriminación, de inclusión, de empatía. Entonces, nuestros hijos traen otra información que nosotros no tuvimos de niños, y es imposible pretender que no haya una evolución en la forma de la enseñanza, en la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con los niños en las instituciones educativas. Así como hay un cambio en cómo nos relacionamos con nuestros hijos desde la familia. Ahorita somos más conscientes de que hay que respetar sus emociones, que no hay que ejercer ningún tipo de violencia, que dañamos su corazón, su mente, el tipo de contenido que consumen. Somos cuidadosos porque tenemos información, y esa información ocasionó que cambiemos la manera en que criamos a nuestros hijos. Y también hay un cambio en las escuelas. ¿Cuál consideras
que es el principal cambio que ha sucedido en estas generaciones en las instituciones educativas? Bueno, Prisi, como bien lo dices, creo que también, así como a nivel familia o a nivel casa, que se está llegando más a la conciencia, yo sí te puedo decir que he notado un nivel de conciencia en los padres un poquito más alto. O yo te puedo hablar desde mi perspectiva, que está pues totalmente enfocada a lo que es el sistema Montessori, ¿verdad? Sí. Y definitivamente creo que el papá que llega a un colegio Montessori ya por default es un papá o es una mamá que ya fue y le investigó un poquito, le pensó un poquito más. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo como de el típico cuadrito de un colegio, ¿no? Claro. Entonces, desde ese momento, pues ya el buscar un Montessori y llegar ahí nos habla ya de un nivel de conciencia. Entonces, es de lo que yo te puedo hablar y te puedo, porque es lo que vivo, ¿no? Claro. Entonces, pero sí creo que, y por trillado que se escuche, pero sí creo que en la pandemia los padres nos hicimos mucho más conscientes de todos los retos que representa la educación. Y los vivimos en carne propia. Exacto. Y eso fue, yo creo que la mejor manera de quitarnos la venda de los ojos. Así es. Sí, así ya no es. hubo excusas de... ¿Cuántos chistes no vimos de, no, a la maestra le va a llegar el regalo de Navidad, wow, y fotos así de cosas fabulosas? Porque nos dimos cuenta que con 1, con 2, 3, 4 niños en casa era una locura. Más el trabajo y las responsabilidades del día a día. Claro, entonces creo que aquí el reto más grande es que desde el inicio se vea el desarrollo natural y el desarrollo integral de un niño, y esto pues otra vez está muy enfocado a lo que es la filosofía Montessori, en donde no solamente nos interesa el desarrollo académico, sino que, y con este nivel de conciencia que estamos subiendo también cada vez más, como ahorita lo mencionabas, estamos dándole más cabida a las emociones, estamos dándole más importancia al desarrollo emocional, al desarrollo social. Creo que desde esa perspectiva y ver al niño, ver a la niña como un individuo en su totalidad, desde ahí pues ya estamos en un gran reto, pero también estamos en una gran oportunidad de poder trabajar aún más como equipo. En realidad, si vemos que lo que ambas partes, tanto colegio como padres, lo que estamos buscando es el desarrollo integral de ese ser humano, entonces es mucho más fácil unir fortalezas y estar ahí para este desarrollo, ¿no? Claro, en tu caso, como has trabajado más con el método Montessori, yo creo que también cambia un poquito desde el maestro la perspectiva del alumno, el claro. Cómo lo ves. He tenido contacto, conozco un poquito del método Montessori, aunque no lo sé aplicar, no, nunca lo he vivido, nunca lo he trabajado, pero sí conozco y te das cuenta que está muy centrado en el niño. Totalmente. O sea, no es como... Y fue algo que me llamó la atención porque, bueno, a mis hijos, ya lo había compartido antes, los tuve en preescolar en un colegio con sistema Montessori. Y algo que me llamaba mucho la atención es que a la hora que yo recogía a mis hijos de preescolar, me saludaba la maestra, hola, mamá, pero posteriormente volteaba con el niño, se bajaba su nivel y le decía, hoy estuviste muy contento, trabajaste muy bien y mañana nos vemos para hacer tal actividad que tenemos pendiente y te espero, y le daba un abrazo. Y mis hijos, bueno, salían felices del colegio. Y era lo que yo buscaba, o sea, un lugar que fuera agradable para mis hijos, que se respetara su proceso emocional, que en mi caso era algo que yo buscaba muchísimo, que esta separación con mamá fuera lo más respetuosa posible y no en un colegio que tuviera un nivel de exigencia muy alto, que el niño tuviera un exceso de tareas y de aprendizajes esperados que muchas veces no está preparado a nivel madurativo por edad para adquirirlos. Entonces, para mí fue una experiencia de lo más maravillosa, y otra de las cosas que me gustó muchísimo es esta parte social, que el niño convivía en preescolar con niños de primero, segundo y tercero en la misma aula. Y en su momento, cuando fui a pedir informes que me lo dijeron, pues yo me imaginé, yo creo que los que nos están escuchando también se imaginan el aula de clases típica, y dijiste,
¿cómo? O sea, no, el mío es un bebé, viene primero. No. El caso es que me dan los informes, paso al aula y veo un aula que es 4 veces más grande que lo que suelen ser las aulas tradicionales. Veo que todo está dividido por áreas, veo que cada niño está trabajando en una actividad distinta pero en armonía y que la maestra está monitoreando la actividad, pero a la vez está presentando materiales, está guiando a otros niños. El niño termina su actividad, guarda el material y continúa con otra. Tienen trabajo de piso, trabajo de mesa. Entonces para mí fue wow. Sí, claro. ¡Qué experiencia! Sí, ¡Qué bonito! Sí. Y claro que yo lo vi así como mamá. Obviamente sí podemos ver instalaciones como un salón de estos o estas áreas de playdates, como que rentas por horas para que tus hijos jueguen, lleno de color. Aquí no hay una saturación de colores, no hay una saturación de estímulos, pero hay un ambiente de armonía, de respeto, de cuidado emocional. Ves a tus hijos con un vínculo emocional con sus maestras, pero tampoco una dependencia. Entonces, sí me pudo encantar, me fascinó esa experiencia que tuve. Y ahora que me lo dices, pues sí, o sea, también te llega otro tipo de papá. Así es. El que busca esta educación es otro tipo de papá. Totalmente. Es aquellos padres que por alguna razón se han cuestionado, se han preguntado, han visto al niño como en todas sus facetas. Entonces, sin embargo, creo que la docencia, por ejemplo, es una profesión muy admirable, porque para poder estar tú frente a un grupo como guía, como maestra, en Montessori nos llamamos guías porque creemos que realmente el niño es el maestro y nosotros somos eso, somos como una guía, un eslabón entre el ambiente y el niño. Sin embargo, cualquier maestra de método tradicional, de método Montessori, requiere de un autodesarrollo y de un autoconocimiento y de un trabajo interno diario y de un trabajo interno muy profundo para poder estar bien contigo misma y para de esa manera estar bien con los niños. Realmente creo yo que la misión de una maestra, de un maestro es sumamente, ¿qué te puedo decir?, profunda, porque pues los niños te requieren toda. Los niños viven en el aquí, viven en el ahora y por lo tanto toda tú tienes que estar presente. Y entonces de esta manera pues creo que partiendo de ahí, y la doctora Montessori, que fue la creadora del sistema Montessori, hablaba que todo adulto que está en contacto con los niños, que es ejemplo de los niños, debe de existir una transformación, y en el caso muy específico de la guía le llamamos la transformación del adulto, porque de verdad que la docencia es verlo al servicio del ser humano y estamos ante un ser en completo desarrollo en donde tienes que cuidar todas las aristas y es mucho más importante la parte emocional y social inclusive que la académica, porque una vez que esta parte está por buen camino, por decirlo así, la parte académica se da por añadidura. Un niño que se siente, una niña que se siente amada, que se siente aceptada, que se siente en un entorno seguro, va a aprender mucho más fácil. Así es. Y entonces esto es en donde tenemos que trabajar también mucho en conjunto con los padres para que entre los adultos que estamos alrededor de los niños hagamos un entorno feliz, hagamos un entorno seguro, y creo que con todos los retos que estamos viviendo ahorita como humanidad, esto todavía se ve como muchísimo más la importancia de este ambiente de amor y de paz. Ahorita me comentabas que los papás que llegan, ahorita tú los ves como más conscientes. ¿A qué te refieres con eso? Porque yo también veo un cambio. Bueno, yo tengo 15 años en la práctica ya de manera independiente como psicóloga y sí he visto esa evolución que comentas.
En un principio, hace 15 años, pues yo te podía decir que la mayoría, no todos, de los casos era, me mandó a la escuela porque el niño está presentando esto, porque estamos pasando por esta situación. Pero no soy yo el que toma la decisión, sino que alguien más me está haciendo la sugerencia y pues yo como requisito de doctor, pues voy acudo a donde me están indicando. Y ahorita ya vemos papás que te dicen, yo observo. ¿Y qué te dice la escuela? No, pues me dice que esperemos o que ahí no sucede o etcétera, ¿no? Pero ya es el papá que te dice, yo observo, ya pregunté con el pediatra, ya le pregunté a la escuela, ya hicimos cambios en casa, cambiamos la alimentación, he observado que en estos casos sucede tal cosa, aún y a pesar que sean papás que pasan poco tiempo con sus hijos, ya traen como más conexión con los niños. También ha habido esta promoción de la información y que ha cambiado la cultura, creo yo, en el sentido de los temas de violencia. O sea, el tratar mal a un niño es un maltrato y antes no lo veíamos así. Antes se veía con mucha naturalidad gritarle a un niño. Incluso hace 50 años estaba permitido que el maestro le gritara al niño, incluso llegar a agresiones físicas, incluso los papás lo aplaudían. Ya ahorita eso es inconcebible, gracias, qué bueno que pasamos por esto, qué bueno que hubo ese cambio, porque sabemos todo lo que afecta en la vida adulta pasar por situaciones de agresión, ¿no? Y más si es avalada por las personas que te deben de cuidar, que son tus papás, y amar incondicionalmente. Entonces sí hay una evolución de los papás en ese sentido de que son papás más conectados con sus propias emociones, más conectados con las emociones de sus hijos, con más información, pero a la vez que hay más información hay más confusión. Sí, claro, creo que se debe a esto que ahorita lo comentabas, hay mucha más información, la información la tenemos a un clic y creo que esto ha generado más conciencia. Sin embargo, creo que es responsabilidad del colegio el también acompañar a los padres de familia. ¿Por qué? Porque a veces como papás podemos tener toda la intención y en amor cometemos muchísimos errores. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver también con mi estilo de crianza. Si yo fui criada como de una manera, digamos, permisiva, puede ser que me vaya al otro lado. O claro, si fui criada en un autoritarismo, entonces me voy hacia el permisismo y es igual de malo. Entonces, creo que es una labor súper importante en donde los papás requieren de esta guía, pero también requieren de estar abiertos y de permitirse ser guiados por el colegio. En mi caso, en mis colegios, al ser un colegio Montessori, yo sí hago mucho hincapié cuando los papás están en el proceso de admisión, en donde les hago ver que la filosofía y la metodología Montessori, para que tenga realmente un resultado positivo en el niño, necesita vivirse tanto en el colegio como en casa. Necesita haber una congruencia, porque si no la hay, entonces hay una confusión en el niño o en la niña. Entonces, de esta manera, si no trabajamos en conjunto, no vamos a poder llegar a nuestro objetivo, que nuestro objetivo tiene el mismo target, ¿no? Que claro, en este caso pues son nuestros hijos. Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar a crear mucha más conciencia en estos papás que tienen, como repito, la información, y ahorita se sabe de muchísimo, hay muchos estudios en donde, como tú lo comentas, cada vez las emociones son de mayor importancia, en donde podemos estar más conscientes de esto, pero sí de verdad que necesitamos trabajar en conjunto, porque si no, o sea, no somos dos caminos que vamos en diferente dirección, o sea, claro, tenemos que ir en una misma dirección. La prioridad es el niño y de ahí todo lo que se necesite. Totalmente. ¿Cómo promueven ustedes este acompañamiento? O sea, ¿o qué recomendarías? Decir, ok, si yo como mamá en un colegio me siento sola con los retos que estoy presentando con mi hijo, a lo mejor no socializa, no tiene amigos, constantemente lo veo decaído después de salir de la escuela, y en la escuela pues la maestra nos comenta que está enterada, pero pues
no puede trabajar dentro de lo que sucede en la dinámica familiar. No, Claro. no hay manera de irse con ellos y acompañarlos también a casa. ¿Cómo ustedes favorecen este acompañamiento? Como institución dicen, bueno, estas son las estrategias Sí. que nosotros principalmente utilizamos para hacer un acompañamiento con la familia a fin de que el niño vaya avanzando en su desarrollo. Claro, creo que esto es desde el inicio, inclusive desde que una mamá, un papá va a pedir informes a un colegio. Yo siempre les comento a los papás, el mejor colegio para tu hija, para tu hijo, es aquel en donde a ti te dé paz, en donde tú puedas poner totalmente toda tu confianza, porque si nuestra relación como colegio, familia, se basa en la confianza, de ahí podemos partir a mucho más. Y claro, es responsabilidad del colegio ofrecer pláticas para padres, ofrecer oportunidades en donde los papás se puedan informar. En mi caso, pues otra vez, es muy específico el método Montessori, el sistema Montessori, por lo que un papá que quiere ingresar a mis colegios, lo que tiene que hacer es asistir a un taller de padres. ¡Ay, qué padre! Sí. Así deberían de ser todos. Sobre Montessori. Y entonces, inclusive... Pero está perfecto. Bueno, aquí un paréntesis, o sea, Sí. sobre Montessori no te van a enseñar cómo dar una clase, sino más bien te van a enseñar cómo es el desarrollo del niño para que tú lo identifiques en tu hijo. Así es, ¿no? Totalmente. ¿Y cuáles son los pilares en los que trabajamos? Sí, ¿por qué trabajamos de esta independencia, manera? autonomía, Claro. y entonces, digo, como nada más un pequeño ejemplo, es como decirles, ok, ahorita aquí aquí en el colegio vamos a estar trabajando sobre la independencia. Si en casa tú truncas lo que nosotros aquí hacemos, entonces la niña se va a sentir confundida. Claro. ¿Sí? O se va a tardar más. O se va a tardar más. Los niños son seres súper inteligentes y llegan entendiendo que esto se puede aquí, esto no se puede aquí. Sin embargo, pues qué mejor que potencializar todo eso que están trabajando los niños y están desarrollando para no truncar su desarrollo, ¿sí? Inclusive, el taller de padres es al final del proceso de admisión. Y entonces, hasta que los padres toman este taller y este proceso y están seguros que quieren ese tipo de educación para sus hijos, es cuando viene la inscripción. Claro que todo esto, pues también como colegio, te lleva a tener un proceso mucho más delicado, a que te involucres mucho más con las familias, a lo mejor un proceso más largo, Sí. pero creo que vale la pena, porque con la filosofía que tú estás manejando, con la metodología, cuando un padre, una madre tiene el conocimiento y está convencido, todo fluye mucho más. Ahora, es responsabilidad del colegio, pero también de los padres. Y se Es en aterrizan las conjunto. expectativas también. Claro. Sobre todo cuando dices, ya pasé por otra institución o es mi segundo hijo y anteriormente en la primaria la cursó en otra parte y dices, es que yo esperaba esto en la institución. Entonces, Claro. el tema de que haya este curso, pues es conocer la institución, conocer en un como sublenguaje también el cómo va a ser el abordaje de ciertas situaciones, porque ya voy viendo la personalidad, el ambiente, el entorno, el equipo de trabajo. Entonces, como papás nos vamos llenando de esa información, aunque no lo digan. Porque tú no vas a algún lugar y te dicen, a cualquier negocio y te dicen, aquí tenemos un ambiente de trabajo increíble, pero, o horrible. Pero sales de ahí y a mí me ha pasado que salgo de lugares que digo, ay, el ambiente de trabajo está súper tenso. Y no sé nada del lugar, simplemente lo sientes, lo observas, pues nos vamos llenando de esa información. Entonces, en estas pláticas, pues también hay esta parte de que yo como papá puedo ir aterrizando mis expectativas para ver si es lo que yo necesito o no. Claro, y esta es una primera etapa. Todavía cuando Estoy apenas sorprendida, está dando nunca lo el había ingreso. escuchado. Sin embargo, todo lo que viene después, o sea, Sí. realmente es responsabilidad de los padres también asistir a estas pláticas, asistir a estos temas, en cualquier oportunidad, leer información. Y haces un vínculo. Claro. O sea, yo ya sé que si tengo alguna duda, una inquietud, aunque no sea un tema académico,
me van a poder orientar. A lo mejor no me lo van a resolver, pero me lo van a orientar. Porque sí vemos estas como pláticas para padres, a veces requisito de, pues a veces temas de organismos que regulan la educación, o bien por una problemática muy específica que se está viviendo. Sabemos que casualmente hay algún tema en el colegio y luego surge una charla de ese tema que se vivió, ¿no? Pues me tocó anteriormente un colegio que hubo intercambio de fotografías entre los niños de secundaria, desnudos, entonces principalmente de las niñas hacia los niños, y el colegio promovió unas charlas para comentarle a los papás cómo debería ser el abordaje de los temas de la sexualidad, los sí, los no, cómo poner límites, cómo favorecer la comunicación con los hijos, y se llevó un ciclo de conferencias de 5 días de manera voluntaria. Respuesta, el 50% de los papás acudieron, ¿no? Principalmente las mamás, pocos varones. Pero pues surge a raíz de una problemática. No me había tocado escucharlo como parte de un proceso de inscripción. Es como si dijeras, es que te vas a volver parte de esta familia y queremos saber si tú quieres ser parte de ella, ¿no? Porque nosotros sí tenemos disposición, sí, claro, pero falta que tú estés de acuerdo con lo que podemos ofrecerte. Así es, así es. Sí, totalmente, y además creo que este modelo de la educación en donde se le dejan ciertas cosas al colegio, ciertas cosas a la casa, ya no está funcionando. Como fraccionado. O sea, nuestra sociedad está cambiando, nuestra humanidad está cambiando. Entonces, realmente, más allá de un colegio, debemos de lograr ser una comunidad. Y en la comunidad, todos los miembros somos parte de esta comunidad. Guías, en nuestro caso, que en cualquier otro colegio serían maestros, niños, familias, directivos, administradores, somos una comunidad. Pensemos que los niños pasan la mayor parte del día ahí. Entonces, claro, también nosotros como docentes pasamos mucha parte del día y estamos trabajando con vidas, claro, estamos trabajando con los líderes del mañana. Yo siempre comparto el que para nosotros es un niño más, ¿no? A veces cuando eres maestro o estás trabajando con niños, pues es otro Juan, es otro Ricardo, es otro Matías, pero para ellos, nosotros vamos a dejar una huella en su vida. Entonces, tenemos que tomarlo con la seriedad y la responsabilidad que es eso. No podemos seguir concibiendo al niño como uno más. Así es. Tenemos que darle el valor que él nos está dando, si no, no es una relación recíproca. Totalmente. Además, los que tenemos el privilegio de acompañar a pequeños, ahorita hablábamos de lo que es la etapa maternal, preescolar, primaria, mucho más la etapa del niño de los 0 a los 6 años. Estamos trabajando y estamos tocando el inconsciente, en donde a lo mejor tú no te vas a acordar de tu maestra de kinder cuando tenías 3 o 4 años, o la recuerdas vagamente, claro, pero realmente la actitud que tuvo esa persona contigo, ese adulto que te acompañaba, marcó tu vida, marcó tu personalidad. O sea, de verdad que es una labor muy delicada y es una labor en donde a veces siento que pudiéramos, como a nivel sociedad, pudiéramos a lo mejor no darle la importancia que es la labor de un maestro, de una maestra. O sea, como te decía ahorita, estamos trabajando con vidas, estamos tocando el corazón de esa pequeña, de ese pequeño que el día de mañana va a ser un adulto seguro de sí mismo o a lo mejor no. Y mucho tiene que ver con la actitud que tú tuviste. Sí, todas las interacciones se van sumando en la vida de las personas. Así es. Entonces, lo que esperan cuando estamos trabajando con niños tan pequeñitos. En desarrollo. Así es. Entonces, sí, como papás debemos de decir, bueno, ¿cómo quiero que sean esas interacciones? ¿Qué tan saludables? ¿Qué tanto está en mis manos que sean lo más positivas o lo más saludables posible? Entonces, ahorita tú me das otra información que para mí es muy importante, porque digo, yo cuando hice la visita a los colegios para ver en dónde los iba a inscribir a mis hijos,
pues yo me fijaba más en los horarios, en el programa, en el abordaje que se iba a hacer, pues en la cercanía, en el presupuesto. Ves otros factores cuando también debes de ver la plantilla de maestros, cómo es su actitud, porque él va a estar todos los días y esa información que le deposita, ya sea información que va a ser importante para su crecimiento y lo va a llevar a una autoestima, como decía, sólida, positiva, o a lo mejor lo va a frenar, ¿no? Con información como, no sabes, eres muy lento, siempre ensucias todo. Entonces, debe de ser algo muy cuidadoso. Totalmente, y con el ejemplo, porque yo siempre les digo a todos los papás, exacto, les digo, a ver, como adultos, nuestras palabras hablan frente a un niño, pero nuestros actos gritan. Claro. Entonces, yo puedo estarle diciendo a un niño, no sé, un ejemplo muy simple, ¿no? Siéntate bien. Pero realmente, ¿cómo me estoy yo sentando? Claro. O le puedo estar diciendo, dirígete con respeto hacia tu compañero. Y yo, adulto, ¿cómo le hablo a mi asistente? ¿O cómo le hablo a mi compañera de aula? ¿O cómo le hablo al papá? Pero también hay mucha conciencia. En un método Montessori, lo que me comentas es que hay mucha conciencia de eso. Yo preguntaría, ¿en otras instituciones es así? ¿Hay ese nivel de conciencia de que tenemos que cuidar nuestras palabras y nuestros actos? ¿Se forma el maestro para eso? Bueno, yo creo que... A opinión propia, porque pues no tenemos la información, estadísticas ni nada. Realmente te puedo decir que esta opinión yo creo que está muy sesgada, ya que soy niña Montessori, he trabajado siempre en colegios Montessori, ahorita mis colegios son Montessori, o sea, yo entiendo también que en otras instituciones... Lo traes por la sangre. Totalmente. En otras instituciones, claro que te encuentras con otras problemáticas, ¿verdad? Claro. A lo mejor son mucho más niños en el aula, a lo mejor el maestro no tiene todos los recursos materiales como para poder realmente hacer bien su labor. Son muchísimos factores lo que debemos de tomar en cuenta con esto. Sí creo que las personas que estamos al frente de los niños, que estamos acompañándolos en su educación, tenemos una gran responsabilidad y tenemos un gran privilegio también. Pero también creo que cada vez más los papás también tenemos que estar conscientes de que no todo se le puede dejar al colegio. Claro. Y el colegio también estar conscientes en que es nuestra responsabilidad poder nosotros informar al padre y poder estarle dando estas oportunidades de crecimiento, y ya sabrá el papá si lo toma o no, pero sí crear esta conciencia de que entre más lo tomes va a ser en beneficio para tu hijo. O sea, claro. Volviendo un poco a tu pregunta, cada colegio tiene su realidad, cada ciudad tiene su realidad, sus prioridades, y pues claro, cada una tiene su problemática, pero sí te puedo hablar de que en el sistema Montessori, y creo que todos los docentes deberíamos de estar trabajando mucho en nuestro desarrollo personal para poder estar en nuestro centro frente a una niña. Claro, porque también hay que recordar que el maestro viene de su propia problemática, totalmente, de su propia dinámica familiar, de sus propios retos personales, de sus propios sueños, aspiraciones, objetivos. Entonces, somos seres humanos, pero siempre con esta parte de la responsabilidad que tenemos. Claro, y somos seres humanos con limitaciones. Y también aquí entra la parte en que muchas veces necesitamos del apoyo de los padres o de un apoyo externo. No sé, cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones en donde los niños, las niñas necesitan otro tipo de apoyo terapéutico, ahí entra todavía mucho más minucioso el trabajo en conjunto y en equipo. Definitivamente. Totalmente. Yo aplaudo mucho las escuelas que nos permiten trabajar todos, o sea, terapeutas, la escuela, el niño. Bueno, el niño no entra a esas reuniones, pero papá, mamá, abuelita, cuidador, donde ya podemos estar identificando exactamente cuál va a ser la prioridad o qué nos puede estar frenando en el desarrollo, qué nos puede estar impactando. Y eso nos permite trazar o tener claros cuáles van a ser nuestros objetivos de trabajo y las expectativas, porque a veces lo que se espera no es viable. Entonces, pues también te vas dando cuenta de que a lo mejor lo que te están solicitando no se puede y que tienes que ser tú quien les diga, a ver,
vamos a llegar a este punto, pero nos vamos a tardar porque primero tenemos que pasar por esto, esto y esto. Entonces, sí hay muchos casos que requieren acompañamiento. Más los propios procesos emocionales, así como decías, bueno, el maestro, pues también papá y mamá, y a veces el niño es ajeno a esos procesos, pero es necesario en algunas ocasiones abrirse con otras personas, con la escuela o con un terapeuta, pues para beneficio del niño. Sí, y la mayoría de los colegios tenemos nuestro departamento de psicología, de psicopedagogía, en donde se identifican estas situaciones por las que puede estar pasando un niño o una niña, tanto emocionalmente como también cognitivamente, claro, académicamente. Y a los que tenemos niños tan pequeños nos toca muchas veces darnos cuenta o descubrir alguna, dificultad, alguna condición que nunca antes a lo mejor al papá le había pasado por aquí, porque claro, estamos en ese proceso de desarrollo. Y entonces, cuando tú como colegio descubres esto, también hay que entender y hay que ser empáticos hacia el proceso de aceptación que va pasando una mamá, que va pasando un papá. Y ahorita hablabas de expectativas. Sí, tenemos que tener estas expectativas claras y también entendiendo que todos somos diferentes. Sí, y bueno, otra vez, acá me estoy, a lo mejor esto pues es muy Montessori, pero claro, precisamente en Montessori seguimos al niño. Vamos a necesitar a alguien que nos hable de las otras escuelas. Porque claro, no porque hay es otra realidad. Sí, exacto. Ahorita sí, lo que me estás diciendo para mí es otra realidad. Claro, tenemos pacientes que trabajan con Montessori, que acuden a escuelas Montessori, pero es una minoría. Sí. Realmente hay pocas escuelas Montessori. Sí. En mi municipio hay 2 o 3 tal vez, y son pequeñas, o sea, sí, no son la institución como más grande que a veces pues los papás buscan de acuerdo a esas expectativas, ¿no? Que dicen, yo quiero una escuela donde pueda estar toda su vida y que de ahí pase a tal preparatoria o tal universidad. Entonces, sí tenemos poca oferta, creo yo, de escuelas Montessori. No sé en tu municipio cuántas hay. Sí, nada más tú. Muy pocas. No, también hay otro colegio y son hay 3 colegios pequeñitos, o sea, 4, pero 5. Sí, en realidad yo creo que somos muy, poco muy conocido, pocos. ¿no? Así es. Entonces sí nos enfocamos en Nuevo León mucho a la parte de los idiomas. Incluso hay escuelas que empezamos con todo en inglés prácticamente, preescolar es inglés-español, poquito español, y luego primaria es inglés y ya para tercero ya ven otro idioma. Francés, alemán, etcétera, ¿no? Incluso todavía hay con más idiomas. Entonces, sí creo que es como mucho lo que busca el papá, el tema de los idiomas actualmente, y se descuida la parte emocional, porque no suelen ser las preguntas. O sea, si yo ahorita que estás platicando me pongo a pensar, a ver, ¿qué pregunté yo cuando fui a conocer las escuelas que estaban en mi listado de opciones? Jamás pregunté cómo era el trato que le iban a dar a mi hijo, cuál era la filosofía en el tema de las emociones, tanto para mis hijos como de las personas que iban a estar conviviendo con ellos, como la plantilla de personal docente. Pregunto más la formación, si están tituladas, si tienen auxiliares, las distancias, si el mobiliario es adecuado. En mi caso siempre pregunto por los temas de emergencia, o sea, cómo reaccionan ante una emergencia, si es un lugar seguro, si tiene lo necesario indicado por Protección Civil. Entonces, veo otros factores, pero nunca siendo psicóloga, pregunté por cómo manejaban el aspecto emocional. Yo lo tomé como una responsabilidad mía, como una tarea mía, el trabajar las emociones de mis hijos, pero no lo vi como una competencia de la escuela. Por eso ni siquiera lo pregunté. Y ahorita que lo dices, pues me estás hablando de una realidad desconocida, a pesar de que elegí el método Montessori, a pesar de que observé que sí se le daba prioridad al niño, pero no fue una pregunta que yo realicé en un primer momento. Noté que el trato, la manera en que se relacionaban conmigo era muy distinto, muy abierto. Una de las cosas que me llamó la atención es que todas las oficinas de los administrativos se podía ver, o sea, eran así como de cristal y andan ahí caminando, cuando normalmente, pues he hecho muchas visitas a escuelas y colegios, suelen estar aisladas del área de papás, de la parte administrativa, las oficinas, no ves al directivo.
y aquí tú te podías dar cuenta si estaba o no estaba, era evidente, ¿no? Claro. Ajá. Entonces sí noté muchas cosas distintas, mas no profundicé en esa parte. Y ahorita que me lo dices digo, wow. Y me surge otra pregunta. ¿Cómo cuidan ustedes la parte emocional del maestro? Ok, sí, y antes nada más de poderte responder, Prisi, también quisiera como dejar claro de que hay mucho desconocimiento también, ya ahorita platicando un poquito más a fondo de Montessori, porque ahorita tú lo comentabas, a mí me preocupaba el idioma, bueno, no a ti, perdón, No, que a en mí muchos no. colegios Sí. es La prioridad. es la prioridad. Y fíjate, o sea, por ejemplo, mi colegio es bilingüe, tenemos una guía en español titulada y tenemos un guía en inglés en lo que ya es nivel primaria, o por ejemplo en lo que es Casa de los Niños, que viene a corresponder al kinder, Sí. en el método tradicional, y aquí para nosotros es Casa de Niños. Las guías hablan en inglés, o la asistente habla todo el tiempo O sea, en no inglés. queda fuera esa parte. No, y entonces había este desconocimiento principalmente aquí en Nuevo León. Sí. Es un poquito contradictorio, porque a pesar de que Nuevo León es un estado realmente importante en México, que siempre vamos a la vanguardia en muchas cosas, por alguna razón Montessori todavía no es tan conocido y está empezando Tiene a dándose a muchísimos conocer años. y a romper con paradigmas de lo que se pensaba, o Montessori o bilingüe. No, o sea, es Montessori y bilingüe. Claro, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando era niña, que los colegios principalmente se favorecía mucho el tema de la religión. Sí. Que fuera educación en valores, era lo que se promovía, valores principalmente y con enfoque religioso. Y después pierde ese auge, pero estoy hablando de niña, o sea, era lo que yo pensaba, ya pensaba cosas raras. Me salía del molde desde niña. Entonces yo decía, yo veía mucho mis primos, nosotros, mis hermanos y yo, que quienes estábamos en un colegio, pues normalmente llevabas catecismo, llevabas fe. Y luego viene esta parte de, no, los bilingües, ya mi segunda generación de primos más chicos que yo ya estaban en colegios bilingües y ya no era prioridad el tema de la fe. Entonces yo creo, a título personal, que la fe debe ser algo de casa, que no contraponga a la parte que se ve en la escuela, ¿no? Pero sí creo que no es una responsabilidad de casa, porque sí creo que la percepción que tú tienes de las cosas pues va a ser muy distinta a la del maestro y a la de la institución. Claro. Pero aún sigue habiendo este tipo de instituciones, pero lo que vemos casi todas es bilingüe. Colegio, X nombre, bilingüe, ¿no? Entonces sí es un estado muy industrial. Sí. Aquí todos tienen que hablar inglés, prácticamente. La mayoría de las personas en su formación pasa por el inglés, es obligatorio prácticamente. Así lo veo yo en Nuevo León. ¿Por qué? Pues porque sabemos que a la hora que estés dentro del mundo laboral va a ser una competencia que tienes que tener. Y si no te la da la escuela, pues vas a tener que acudir a una escuela especializada en el idioma, y ya cada papá va eligiendo si lo ve desde su formación básica o va a ser ya en un momento posterior. Entonces, qué padre también esto que sigue. La verdad es que es un mito, de que hay que elegir si es bilingüe o es Montessori. Así es. Y como ese, muchos otros, más, ¿no? ¿verdad? Pero claro. Bueno, sí, yo conozco muchos mitos también de la Montessori. Respondiéndote, ¿cómo cuidamos esta salud emocional del maestro, de la maestra, de los guías? Creo que como institución, yo te puedo decir, en la cabeza de la institución, para mí es fundamental el tener un buen ambiente de trabajo, el que exista una comunicación respetuosa, el que puedan tener todas las herramientas para poder llevar a cabo su labor. En mi caso, pues que utilizamos materiales científicos, pues que todos los materiales estén completos, el que exista una cordialidad, y bueno, capacitaciones, digamos, de manera formativa, pero también algunos cursos o algunas capacitaciones para cómo desarrollo, cómo favorezco a mi desarrollo personal. Recuerdo que, por ejemplo, el verano pasado tuvimos un taller de respiración. Entonces, todas estas herramientas que también necesito yo como ser humano
para poder estar en mi centro, para poder llevar una vida equilibrada, como institución la ofrezco, pero aquí también ya entra la responsabilidad de la guía y del maestro otra vez, de yo realmente estar en ese centro, cuidar de mi salud física, cuidar de mi salud emocional, cuidar de mi descanso para poder estar dando el 100 al día siguiente dentro de mi trabajo. El 100 a cada uno. Otra vez, es todo mundo, creo que desde nuestra trinchera, padres, guías, directivos, tenemos que estar en ese trabajo de conciencia, otra vez para nuestro fin común, que es el niño, ¿no? Hace rato comentabas que se veía como en dos grandes esferas, ¿no? La casa y la escuela, y que tenía que ser un trabajo en conjunto, que teníamos todos que estar del mismo lado. ¿Crees que vaya a haber esta evolución? No solo, o sea, tú me hablas desde la realidad de Montessori, que es así, pero en la mayoría de las escuelas, sobre todo más en una escuela pública, vemos que hay esta separación muy marcada. ¿Tú crees que vaya a llegar este punto en la evolución de lo que tiene que ver con las instituciones o en la formación académica, donde trabajemos en equipo y sea visto desde el mismo lado el conjunto para ayudar al desarrollo del niño? Pues mira, yo confiaría en que sí. A lo mejor estoy pecando de demasiado optimista o positiva, pero creo que todo en la humanidad es como un péndulo, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos en la parte tecnológica en donde ya nos estamos dando cuenta que crea adicción. Que es muy buena herramienta, pero se paga un precio, como todo. Exacto. Se paga un precio. A mí también me encanta comer mugrerito, pero se paga un precio. Entonces, el tema de la tecnología se paga un precio que no se notó porque fue tan invasiva, tan rápida la evolución de la tecnología que yo recuerdo estar en facultad cuando inicia el tema de los celulares carísimos. Y ya para cuando yo ya estaba en el mundo laboral, pasé de un año a otro de traer Nextel a ya traer un teléfono con línea abierta, ya que no te cobraban por llamadas. Y para cuando dejo ese trabajo ya había teléfonos inteligentes. O sea, ya la agenda la veías en línea, ya todo era a través de redes, y que cada vez vemos aún más su uso. Así es, exacto, pero también ya en Estados Unidos existen clínicas para curar la adicción a la tecnología, cada vez se sabe más, y esto como un ejemplo de cómo a veces la humanidad nos vamos hacia un extremo, pero también después nos vamos dando cuenta de que tenemos que volver a un punto medio, ¿no? Sí. Como ahorita comentabas, es una súper herramienta, pero bueno, también hay que saberla utilizar. Y yo sí confiaría que en el tema de la educación pudiéramos llegar a eso. Los países en Europa que nos llevan muchísimo por delante, nos llevan años en muchas, digamos que en muchos temas. Y hablando de educación, nos llevan mucho, y cada vez más en Europa se están viendo como estas corrientes educativas. No te estoy hablando nada más de Montessori, sino estas corrientes en donde ya se piensa más en el niño como un ser humano integral, y creo que poco a poco tenemos que ir creando esa conciencia. Claro. Entonces, yo te diría positivamente que sí, que tenemos que trabajar mucho otra vez en el nivel de conciencia mío como mamá, como guía, como maestra, para poder entonces hacer una mejor labor en la educación desde donde me toque. Y hay un reto bastante importante que considero que ya hay que hacer algo, ya hay que actuar al respecto, y es el tema de la neurodiversidad. Sí. Cada vez vemos mayores niños con retos a nivel académico, con rezagos en su desarrollo, con trastornos del desarrollo, con algún tipo de diagnóstico, que necesitan un rol distinto del maestro, una participación distinta de la familia y un enfoque. Sí. Un enfoque donde vayamos trabajando los objetivos necesarios para ir disminuyendo esas barreras para el aprendizaje. Yo considero que la estructura que tienen actualmente las escuelas en general, no hablando de Montessori propiamente, pues no favorece a ese tipo de esquemas, porque vemos que las escuelas empiezan a poner este límite al alumnado, ¿no?
Yo tengo a lo mejor 20 alumnos en el aula, pero si un niño me demanda más por algún rezago, vamos a llamarle de manera global como un rezago en su desarrollo, solo puedo recibir 4, 5, 6, ya mis cupos están llenos. Sin embargo, vemos que cada vez hay mayores diagnósticos, mayores necesidades, y esta forma de trabajar no va a ser viable. Entonces, la escuela como tal tiene un reto, que es recibir a los alumnos, pero el maestro necesita una capacitación distinta, herramientas distintas y un compromiso distinto para atender a estos alumnados, que para mí son los 3 pilares que son importantes a la hora de que alguien decida, o yo como empleador decida tener a alguien frente a grupo. Se viene este reto y para que podamos salir adelante con él, se necesita ver cambios. Yo tengo como ciertas ideas de cuáles podrían ser estos cambios. ¿Cuáles consideras tú que van a ser estos cambios que nos van a llevar a esta evolución de las instituciones? Como bien lo dices, creo que cada vez más estamos viendo a niños que necesitan de un seguimiento especial, y a lo mejor no es que esto sea nuevo. Lo que pasa también es que antes no teníamos este conocimiento de todas las condiciones que pueden existir ahorita hoy en día. Claro. Podemos saber un montón de adultos por el mundo donde a lo mejor nunca nos detectaron algo. Sí. Y ahorita con tanta información que hay, pues entonces ya se le pone nombre y apellido a esto. Claro, ¿no? hay una detección. Hay una totalmente, temprana. porque ya hay más conciencia, porque ya hay más información, porque ya estamos como Hay más conscientes investigación, de hay más esto, ¿no? instrumentos de evaluación. Exacto, y por un lado eso es muy positivo porque antes era como, ay, pues el niño que nunca se adaptó a la escuela O o la buscarle niña el modo, era Exacto. como la expresión, hay que buscarle el modo. Cuando se entregaban los maestros del alumnado de cambio de ciclo escolar, era como la expresión, ¿no? Sí. Mira, a este niño hay que buscarle el modo. Así es. Porque no sabíamos qué estaba sucediendo. Exacto, y es que en realidad pues todos somos diferentes. Claro. En realidad nadie aprendemos a lo mejor de la misma manera. Puede ser que existen el tipo de inteligencias en donde puede ser que tú seas mucho más visual que yo, y para ti es importante ver visualmente un esquema, y a lo mejor yo soy mucho más auditiva y para mí es importante escucharlo, o para un niño es mucho más importante el poder trabajar con las manos que para otro. Son distintas las habilidades que tenemos todos los seres humanos. Así y ya no solamente los niños, de todos los seres humanos. Claro. Entonces, esto del modo, hasta cierto punto, pues es verdad, claro, porque aprendemos de maneras diferentes. Y otra vez, creo que aquí el gran reto o estos cambios que se vienen, ¿cómo los vamos a poder sortear las instituciones con... Cada vez más aprendemos de más cosas, o nos encontramos también por la cuestión de la alimentación, nos encontramos con grandes retos en nuestros pequeños, y lo vamos a poder sortear solamente en trabajo en unión con los papás, en trabajo en comunidad, en trabajo en unión con la terapeuta, en trabajo en unión también con los demás adultos que muchas veces están con el niño, llámesele cuidadores, llámesele abuelos que participan también en la crianza de los niños. Claro. Entonces, creo que tenemos que unirnos, sí, porque otra vez somos un mismo frente común. Y con todo esto de la tecnología, de todos los retos que estamos teniendo como humanidad, definitivamente es unirnos y prepararnos para poder apoyar a nuestros pequeños. Sí, yo creo que en este caso muy puntual no se está anticipando. Ahorita está esta facilidad, ¿no? De que las instituciones pues tienen un espacio físico limitado, entonces yo no puedo seguir recibiendo alumnado, pero la demanda es muy alta. Sí. Entonces sí va a requerir cambios, creo yo, en temas de infraestructura,
temas en la distribución del aula, a lo mejor el tipo de pupitre, el tipo de ambiente va a tener que cambiar. En ese caso, pues a mí Montessori, la forma de trabajo que tiene establecida, pues se me hace muy viable para muchos de los casos, pero también como darle un poquito más de libertad al aprendizaje, porque si no el maestro, con esta rigidez que se espera en el sistema educativo, no va a poder lidiar con tener a lo mejor un 50% de alumnos con algún reto a nivel de aprendizaje, Sí, sí. porque estamos hablando ahorita de todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, pero todavía vemos los procesos emocionales por separación, por divorcio, por abandono, por estilos de crianza, por fallecimiento, todo el bagaje emocional, que es un tema bastante importante, más las limitaciones físicas que a lo mejor podemos no estar identificando que el niño no escucha bien o no ve bien. Entonces, mis cálculos a ojo de las visitas que he tenido con las instituciones para los casos que les damos seguimiento, es que el 50% del alumnado que está en un aula requiere en algún momento algún tipo de apoyo adicional o un abordaje distinto. Sí, fíjate que creo que los colegios tenemos que estar cada vez más preparados, inclusive ahorita existe también, bueno, ya desde hace tiempo, pero esta carrera de psicopedagogía, este departamento de psicopedagogía, que creo que en todos los colegios lo debemos de tener. Debería de haber. Debería de haber, porque muchas veces los docentes necesitan este apoyo, sí, porque que te no da una son guía. maestros en especializados en alguna condición, ni son maestros de educación especial. Entonces, otra vez, requerimos de trabajar en equipo, y este departamento cada vez va a ser mucho más necesario en las instituciones. Sí, digo, difícilmente se logra al 100 en una institución pública porque pues depende de los recursos establecidos para esa área, pero una institución privada sí. En algún momento visité un colegio que me encantó su forma de trabajo y me sigue gustando muchísimo, que se favorecía, tenían departamento de psicopedagogía, pero no tenían de psicología, y la realidad es que la mayoría de los colegios tienen departamento de psicología. Entonces el departamento de psicología te da luz de lo que está sucediendo con el niño, pero no te da estrategias en el aula. Entonces llegas, yo como externo a un colegio, y la maestra está de, ¿qué hago? Dime, por favor. Entonces, cuando es un departamento de psicopedagogía, puede ver las cosas desde otro punto de vista y hacer sugerencias y recomendaciones que permitan a ese niño alcanzar las competencias o ir avanzando, monitorear sus avances, pero apoyando al maestro. Sí. Entonces a mí se me hizo muy padre. De hecho, en su momento se lo comenté a la psicopedagoga, le dije, qué padre, así deberían de trabajar todos los colegios. Fíjate que yo ahorita, en parte de mi equipo, tengo a tres personas que están en la carrera, que terminaron la carrera de psicopedagogía, y honestamente para mí ha sido una sorpresa muy grata. Sí, a mí porque también fue una sorpresa muy grata. Hay otro tipo de preparación, hay otro enfoque, y ojalá que cada vez más encontremos con personas egresadas de esta preparación, que como tú dices también, obviamente la psicología es parte esencial de un colegio, pero este departamento de psicopedagogía creo que puede ser de gran apoyo y de gran ayuda para nosotros como colegios, y esto es por parte de los colegios, y por parte de los padres es también asumir esta responsabilidad y caminar junto con el colegio para hacer equipo. Y también proveer de las herramientas, porque a veces la recomendación son terapias externas, que obviamente con comunicación, trabajar en conjunto, pero el papá tiene que estar dispuesto a hacerlo, y también establecer un compromiso por fuera, pero todo al final va hacia lo mismo, el beneficio del niño. O sea, la escuela jamás lo va a hacer por molestar, porque no quiere batallar, porque que es normalmente que en algún momento expresan los papás a manera de barrera, de decir, no lo voy a hacer por esto, porque para ellos no es una problemática que están viviendo. Sí, lo referías al inicio del podcast, que el tema de la pandemia nos quitó el velo de los ojos a muchos, y dijimos, sí, la maestra tiene que lidiar mucho con el mío, y bueno, me puse a trabajar en eso, pero hubo otros papás que no. Entonces, aquellos papás que son más conscientes, pues la mayoría tomó las acciones necesarias, pero hay otro grupo de papás que no.
Entonces, aunque ya tienen identificada una problemática, se esperan a ver si la escuela me dice algo, a ver si me detecta, a ver si ellos lo resuelven, a ver si madura y pasa. Entonces, sí se busca y a lo mejor es algo que no ven los papás, que nosotros nos llevamos a los niños. O sea, yo a veces digo, ya no estoy en horario de trabajo y sigo pensando, Claro. es que tal niño pasó y son las 11 de la noche y digo, ya sé, vamos a hacer esto y esto. Y mi equipo de trabajo no me dejará mentir. Tenemos un grupo de WhatsApp silenciado. Porque si no, yo no descanso, y la regla es que sea silenciado, donde les mando el audio a la hora que sea y les digo, es que esto y esto, ¿no? Porque yo me quedo con esa preocupación porque tengo un compromiso con ellos y algo que hago es hablar en plural con los papás y siempre digo, nosotros tenemos que llegar a esto, tenemos que buscar a esto, hacia el niño, porque el trabajo es en equipo. Totalmente. Y lo tenemos que saber todos los que somos parte de ese equipo, todos los que tenemos relación con ese niño, sabemos que el trabajo es de todos. Entonces, cuando a veces la mamá me dice, es que no he encontrado una escuela para el niño, y yo, la vamos a encontrar, o sea, porque yo estoy en el barco con ustedes, porque no solo estoy trabajando con el niño, sino que le estoy llevando calidad de vida a la familia también. Claro. Sí, entonces, no es por fastidiar, por molestar, sino es por una preocupación genuina, porque vemos más allá de que si no se atiende esta situación, puede suceder A, B o C, y que ellos pueden no saberlo porque no trabajan en este entorno, porque no tienen la preparación o la información necesaria para saberlo. No por falta de amor, sino porque no están formados en esas áreas. Y entender que también los papás pasamos por procesos, ¿sí? Porque a veces es cuando tú como colegio le hablas a un papá, a una mamá y le dices, estamos pasando por estas circunstancias y requerimos de esto, inmediatamente puede haber varios tipos de reacción, ¿no? Como el de preocupación y manos a la obra, como la negación también. Espérame, o sea, déjame procesarlo, déjame entenderlo, y entonces viene también en ellos la culpa. ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Desde dónde? Y no tienen como el apoyo y la información para. Entonces, creo que aquí ambas partes tenemos que ser empáticos y otra vez trabajar en comunidad. Dejemos de ver a los colegios como digamos, entidades externas o apartadas. Sí, el proveedor del servicio. Somos una comunidad, en realidad. Los niños pasan mucho tiempo de su día dentro de ese lugar. Entonces, somos una comunidad. Tan comunidad es que no me dejarás mentir que en algún momento de la vida de esos niños en el paso por la escuela le dicen mamá a la maestra. Totalmente. Por error. Pero te habla de que el niño está en un entorno seguro y tan cálido y tan familiar que puede llegar a confundirse y decirle mamá a su maestra. Entonces, desde ahí te debes de cuestionar por qué sucede. Pues sucede por eso, por la cantidad de horas, la familiaridad, las emociones que se comparten, el vínculo que se establece, y todo eso nuestro hijo se lo lleva y nosotros desconocemos. Sí. Entonces, ahora es sorprendente cuando tú estás viendo a una chiquita, un chiquito con cierta situación. Hablas con los papás como para, oigan, está pasando esto, y ves las mismas actitudes. ¿Por qué? Porque, o sea, realmente, un colegio no tiene como alumno a la niña o al niño, tiene la familia completa. ¿Sí? Y entonces, no pretendemos a lo mejor llegar a la privacidad de las familias, pero de alguna manera, claro que nos involucra a todos el sistema o la rutina de vida que se está llevando, si ese niño está descansando lo suficiente, si esa niña tiene en casa la atención que requiere, etcétera, ¿no? Entonces, pues es trabajar en este conjunto, apoyar también a los padres, y los padres abrirse y dejarse guiar por las instituciones. Ya estás ahí, lo que tienes que hacer es confiar. O sea, si estás en un colegio, hay que confiar en el colegio. Y tú también como colegio, tomar toda la responsabilidad que esto lleva. Ahorita decías, nos quedamos pensando en los niños. Claro, nuestro trabajo no termina a las 3 de la tarde. Te llevas esas preocupaciones y tienes a los rostros de
de tus chiquitos todo el tiempo contigo. Claro, te estoy hablando de un maestro comprometido, de una guía que realmente ama su trabajo. Yo con mi equipo de trabajo les digo mucho, dense cuenta de la responsabilidad que tienen al ocupar un espacio aquí, porque es un privilegio poder seguir al niño en su desarrollo. Si no eres feliz, entonces cambia de profesión. Claro. ¿Por qué? Porque necesitamos a gente feliz. Necesitamos a personas felices y comprometidas. Se vale y se puede. Trabajo. Claro que sí. Antes sí era mal visto. Sí. Hazlo bien, no te salgas de la noche a la mañana, claro. ¿Verdad? Prepárate, fórmate. Avisa con tiempo, termina un ciclo escolar, pero busca tu felicidad, porque si tú no estás feliz, tus niños tampoco van a estar felices. Qué bonito, qué interesante todo lo que nos compartes, Gaby. Oye, utilizando la frase del programa, de lo más normal, ¿cómo podrías resumir esta charla utilizando de lo más normal? ¿Es de lo más normal qué? Es de lo más normal encontrarnos en tiempos de cambio como en el que estamos viviendo y cuestionarnos. Y creo que también de estos momentos de crisis, si lo quieres ver así, puede surgir nuevas formas de hacer las cosas, pueden surgir nuevos caminos. Y pues pongamos atención en esos nuevos caminos que pueden existir para esto que estamos viviendo y todo lo que se nos viene, ¿no? Sí, esto va a implicar ver la escuela de una manera distinta. Creo que gran labor es de las personas que son cabeza de esas instituciones, de los directivos, iniciar con los cambios y que posteriormente se pueden llevar a cabo en instituciones públicas, pero bueno, el primer paso... Yo creo que por el tema de la libertad son las instituciones privadas y pues viene algo que nos va a tocar ver, que es esta evolución, estos cambios que responden a una sociedad distinta en evolución. Claro, y confiar que estos cambios que a lo mejor ahorita están empezando en instituciones privadas se van a ir permeando. Claro. ¿Sí? Y nuestros niños otra vez son el futuro del mañana, por trillada que suene la frase, es verdad. En ellos está el poder hacer un cambio en la humanidad y entonces pues ya iremos como permeando a todos, ¿no? Yo la complementaría con que para que los niños sean el futuro de mañana tenemos que trabajar con ellos hoy en el presente. Totalmente. Entonces hay que trabajar con los niños en el presente, darles las mejores herramientas, acompañarlos, ayudarles a las familias, a todo el entorno y pues se viene este cambio social. Entonces déjenos en sus comentarios qué opinan, qué le agregarían. Y Gaby, compártenos dónde te podemos localizar. Claro, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram estamos como @milantana. Milantana, que es el nombre de mis colegios. Y bueno, pues en Instagram también tengo un podcast también en donde pueden escuchar sobre temas de educación, mayormente Montessori, pero también tratamos de abarcar algunos otros temas y se llama Café Lantana el podcast. Excelente. Y ahí también pueden escucharme. Muchas gracias, Gracias, Prisi. Gaby. Gracias por acompañarnos. Espero que hayan encontrado información muy valiosa en este capítulo. Gracias por vernos y acompañarnos. Yo soy Pris Medina. Me encuentran en redes sociales como @LicPrisMedina. Y esto fue De lo más normal. El bienestar empieza por ti.